Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inauguró en tiempo y forma. Sí, probablemente para estas fechas todavía estarían construyendo el de Texcoco, esa obra faraónica que iba a costar mucho más dinero y habría generado una enorme deuda, pero los opositores igual no se quedan contentos, porque parece que se quedaron con las ganas de ese aeropuerto de primer mundo que les prometió Peña Nieto, que no tenía nada que ver con la realidad del país, pero que les generó una herida muy profunda en su orgullo. Y entonces, en esta inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hemos visto un despliegue de clasismo, de racismo, de discriminación en las redes sociales sin precedentes. Sobre esto vamos a hablar hoy. Vamos a tener una mesa con Blanca Heredia, Roy Campos, Poncho Gutiérrez, que ya estuvo varias veces en el aeropuerto, nos va a contar sus impresiones. Así que no se vayan, sigan este programa que hacemos hoy sobre toda la polémica que generó en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a empezar. La inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles no dejó indiferente a la tuitosfera. Quienes odian a la 4T continuaron con sus ataques de siempre, mientras que los seguidores del obradorismo no dejaron de echarles en cara que el catastrofismo de toda la vida, esta vez, pues simplemente les quedó mal. Ya vieron ustedes los tweets de Chumel Torres que evidenció el presidente. Fieles a su costumbre, los opositores sacaron a relucir sus más rancios prejuicios clasistas y racistas. Realmente es como si todo lo que tiene que ver con este gobierno representa para ellos una afrenta a su lugar en la sociedad y todo debe ser descalificado en términos discriminatorios. Para esa clase media guanabí o esos guanafifís que tenemos en este país, ese sector de la población que cree que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe algo así como el derecho a tener un aeropuerto de primer mundo o de clase mundial, les resulta una afrenta que en la inauguración del aeropuerto del día de ayer hayamos visto pues al pueblo, al México real. Es como si para ellos todo lo que tenga que ver con el México de las mayorías representara una afrenta. Y entonces pues, se dedicaron a sacar conclusiones a priori, a descalificar desde la comodidad de las redes sociales un aeropuerto que la mayor parte de ellos ni siquiera conoce aún y que bueno, que apenas ayer se inauguró, pero ya están adelantando todo tipo de juicios. Vean, por ejemplo, este fotomontaje que circuló en las redes, donde vemos a López Obrador como si fuera una señora con guajolotes viendo una mega obra. Muy lamentable. O este otro meme donde se considera que solo autobuses en mal estado podrían aterrizar en la pista de eso que han dado en llamar la central avionera de forma despectiva, como si viajar en autobús fuese algo malo. Pero vean ahora esta joya, por favor, y intenten no reír. Dice, un aeropuerto internacional es por concepto para ciertas personas, ciertas personas. No es un tema de clasismo, no, no es un tema de clasismo, dice discriminación o elitismo. Los vuelos internacionales son para gente de negocios, ejecutivos, estudiantes, profesionales, artistas y deportistas. Solo le faltó decir, no son para gente pobre, no son para personas indígenas, no son para afrodescendientes, no son para... Pero no es un tema de clasismo, ¿eh? No, 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 ni de elitismo, no, como creen ustedes, no sean mal pensados, ¿eh? Y aquí les dejo esta foto, es la de una de esas personas que siguen a AMLO a muchos de sus actos públicos y venden mercancías con la imagen del presidente, normal, ¿eh? En cada acto el presidente está.
están, de verdad, están en cada acto en el que se presenta López Obrador. Y aquí se coló, pues en el aeropuerto, obviamente, digamos. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla bastó para que comenzaran los haters a decir que había ambulantes en el aeropuerto y que los habían autorizado. Pero a ver, chequen este tuit, en el que se resume todo ese rencor hacia las clases subalternas, por llamarlo de alguna manera. Dice, este no es el México por el que trabajamos millones de ciudadanas y ciudadanos. Esa no es la nación que merecemos. Nuestro país le está hablando al mundo. ¿Esto es lo que queremos decir? ¿O tragedia? Yo sueño con un México de trabajos dignos y bien pagados para todos, no con montajes como el día de hoy en la presentación del AIFA, como para darle un premio TV Notas o de TV Novelas al texto más cursi del día, ¿no? Este Enrique Vargas creo que está necesitando una terapia, pero intensiva, ¿eh? Aunque en realidad, digamos, no sé siquiera si encerrarlo en un hospital psiquiátrico sería suficiente para ayudarlo a superar su aflicción, ¿eh? Pero bueno, muchos tuiteros más se escandalizaron porque había ambulantes en el aeropuerto. Y quiero decirles que esto caló hondísimo. Ayer estaba yo tomando un café, se los cuento porque me dejó muy impactado. Estaba tomando un café para un asunto de trabajo en un lugar de Polanco. Y bueno, un fifí, o más bien un guanafifí, de esos que se identifican con los de arriba y con sus valores y con su manera de pensar, aunque ellos no son realmente de los de arriba, ¿no? Hay muchos de esos. Me vio, me reconoció, me había visto en este programa, y se acercó a increparme con una fotografía en su teléfono, una fotografía del supuesto ambulantaje que se ha permitido en el nuevo aeropuerto, así me decía. Y él estaba convencido de que así fue y así será, y que el aeropuerto va a estar lleno de ambulantes. Realmente yo no tenía ni tiempo ni ánimo de discutir con ese sujeto, la verdad. Tenía tiempo limitado y tenía cosas que hacer. Pero el señor insistía y no se iba de la mesa. Y entonces, bueno, tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo para discutir con él, a pesar de mi absoluto desinterés en hacerlo. Y ustedes saben que a mí me gusta la polémica, pero digamos, no estaba yo de humor, la verdad, y menos de oír una idiotez de ese tamaño. ¿Y saben ustedes qué fue lo que me dijo? Me dijo, esta es la imagen que están dando ante el mundo. Es una vergüenza. Y usted los justifica, y usted justifica todo lo que dicen ellos. Híjole, qué terrible el tipo de preocupaciones que animan a nuestras clases medias o guanafifís, ¿no? La verdad es tristísimo. Esto de que les preocupe tanto la imagen que vamos a dar al mundo. Hijo. Bueno, y a propósito de todo esto, miren lo que respondió Abraham Mendieta a quienes ayer reclamaban en Twitter. Dice, primero dijeron que no habría aeropuerto, después que el Uber al aeropuerto estaba muy caro. Y ahora que en el aeropuerto se vende comida barata de puesto. Pues sí, la verdad es que no se podría haber dicho mejor que como lo dijo Abraham Mendieta, siempre muy acertado en sus tweets, la verdad. Uno de los temas que más indignación le causó a los guanafifís fue el asunto de la venta de tlayudas. Ya lo vieron ustedes, el escándalo que armó esto en las redes sociales. Digamos, a esta altura ya le podríamos llamar algo así como el tlayuda affair. Y es que siendo el primer día en que funcionaba el aeropuerto y no habiendo aún, digamos, mayores opciones para comer ahí, todavía no se han establecido restaurantes ni nada, pues muy natural que la gente saliera a echarse un taco, ¿no? Pues una garnachita, normal, ¿no? Creo yo. Pero pues esto generó tal ruido, tal disonancia con lo que para este sector guanafifí de la población representa y debe representar un aeropuerto. Ahora, miren, por ejemplo, vean cómo reaccionó este señor. Dice, ¿qué tal? Ni en la Tapo te encuentras a una señora, ni en la Tapo te encuentras a una señora vendiendo tlayudas en los pasillos como en la nueva central avionera de Santa Lucía. Somos África. Uf,
No. Es que, ¿cómo se proyectan? No intentan ni siquiera ocultar ya su racismo, su clasismo, su... Hijo. Afortunadamente en las redes sociales hubo otros más que le respondieron a estos tuiteros ofendidos por la venta de tlayudas. Los Whitexicans se montaron al mame para que las tlayudas ganaran como el mejor platillo en el concurso que hizo Netflix hace un tiempo. Hoy están bien alterados porque se vendieron las mismas en el AIFA. Pues sí, ¿no? Lo dice Daniel Torres. También está este otro meme donde vemos al expresidente Enrique Peña Nieto preguntando desde su faraónico avión presidencial y desde las alturas diciendo, ¿es esa Aurrerá o Soriana? Y algunos de sus colaboradores le responde, es el AIFA, señor. Ese nos hizo reír. A pesar de todo nos hizo reír. Pero pues sí, también refleja lo mismo, ¿no? Tampoco faltaron quienes quisieron evidenciar que había acarreados que fueron con su torta y su jugo envasado, digamos como que les pagaron por ir, como en este tuit donde se lee, la pérdida de la dignidad sabe a Boing de guayaba. Sin embargo, la tuitosfera se dedicó y lo puso en su lugar este sujeto, porque resultó ser que era una foto de 2019, como podemos ver aquí. En fin, es cierto que el aeropuerto apenas se inaugura, pero hay que decir que para el tiempo en el que se hizo es una obra bastante bien hecha, razonablemente bien hecha. Pues sí, tal vez no le sirven los conectores de carga del teléfono, tal vez hacen falso contacto, poco a poco, ¿no? Evidentemente faltan obras, se puede mejorar la infraestructura alrededor y se puede dar un mejor servicio, pero al final, pues ya se puede usar. Veremos qué tan pronto puede funcionar a cabalidad, ya le estaremos dando seguimiento. En fin, vamos a lo que sigue. Poncho Gutiérrez, que es director creativo del Deforma y además un agudo crítico de la oposición en las redes sociales, ha realizado un puntual seguimiento a los temas de la 4T y a las pasiones que levanta en redes sociales. Y desde luego el tema del aeropuerto, pues no podía ser la excepción. Por eso mismo, él ha asistido ya 3 veces al aeropuerto y hoy, pues, viene aquí al estudio a contarnos sus impresiones. Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Debo especificar que una de esas 3 visitas, de esos viajes a la IFA, fue en Patín del Diablo. Te vimos. Fue real, eso fue real. 4 horas, ¿no? 4 horas Patín del Diablo eléctrico, como 3 horas con 20, porque hubo unas partes en las que sí tuve que subirme a una camioneta por temas de que me estaban regañando ahí los militares, pero casi 4 horas. No, pero yo te invité porque, a ver, además de que siempre me da gusto tenerte aquí. Gracias. Porque en particular creo que ha habido, a ver, ayer en redes sociales todo era amor u odio al aeropuerto. O sea, para unos era el mejor aeropuerto de la historia y para otros era la central avionera, muchísimo clasismo. Hay que ir al aeropuerto y verlo para tener una impresión, ¿no? Y eso tú ya lo hiciste. Es lo básico, es lo básico. Yo veo un aeropuerto en fotos, en videos, depende de quién lo comparta en Twitter, un aeropuerto que no existe, porque según los tuiteros de oposición, es un aeropuerto que la central avionera, que no tiene baños, que las tlayudas, que los llaveritos que están vendiendo, que no hay tiendas de souvenirs, que no hay food court o gastronómico, ¿no? Depende qué tan white chica lo diga el que lo describe. Mira, o sea, ahí están los videos, eso es el AIFA. Ajá. Yo ya fui 3 veces, maldita sea. La ¿Desde torre. ¿Cuándo fuiste la primera vez? Desde hace 4 meses, cuando seguía en construcción esta primera etapa de la terminal. Mira, ahí estoy yo 2 horas como menso grabando la inauguración, esperando que AMLO hablara sobre este tema, pero pues, por la veda no pudo, entonces estuve como tarado 2 horas ahí parado. Ajá. Pero no es ni, o sea, según los chairos, el aeropuerto del primer mundo, que Japón nos envidia, casi tenemos hologramas ahí y teletransportación, pues no. Pero definitivamente no es esta, y mira que lo usan ellos como un despectivo mercado, que no sé, sí sé por qué lo hacen, porque son clasistas, pero no es este mercado que ellos quieren describir en redes sociales. Imagínate qué ridículo es esto. Yo estaba ahí, estaba viendo que hay una tienda de Starbucks, perdón por la marca, pero lo tengo que decir para... Ya está abierta. Ya está abierta. Bueno, ¿Ya vendían café? no lo estaban vendiendo. Es un evento de inauguración.
había excepciones. Es como cuando los viernes en la primaria era día de ropa libre, había convivio, ¿no? Haz de cuenta que era algo así como, vengan todos, hagan lo que quieran, estamos celebrando, ¿no? Y está muy bien. Había incluso mascotas, había perros dentro de las terminales y nos dijeron, esto no se va a poder Sí, era un permitir, gran ¿no? meeting, no más que adentro del aeropuerto, ¿no? Dentro del aeropuerto, pero fuera del aeropuerto, entre el estacionamiento y la terminal, estaban estas personas que tenían un rato ahí paradas esperando, sacaron las tlayudas, sacaron los llaveritos, sacaron las playeras, las mantas, las lonas, todo esto. Y mientras en el Starbucks estaban dando café y pan y Krispy Kreme y todo eso que estaba ahí a un lado, en lugar de grabar eso, pues nuestros queridos amigos 100% imparciales, muchos periodistas, pues se fueron a grabar a la señora que estaba vendiendo las tlayudas diciendo, ya comenzó la venta de tlayudas en el aeropuerto. Porque necesitaban decir que esto es la central avionera y no sé cuánta cosa. Hernán, no, a mí se me hace que tú eres un chayotero de la 4T porque nuestros medios de comunicación jamás harían algo así. Ellos son 100% imparciales. A mí se me hace que había 40 señoras vendiendo tlayudas y nunca vieron ese enorme Starbucks que estaba dando cafecitos. Pero ya hay más cadenas de comida, o sea, ya hay más restaurantes abiertos. Hay más restaurantes. Ya operando. No sé si operando, lo que sí vi es que estaban los locales en el gastronómico. Ahora hay que ser sinceros, todavía hay locales vacíos, hay espacios comerciales vacíos, en eso están, digamos, ¿no? Pero eso de que no hay oferta gastronómica, no hay nada y la gente tiene que llevar las tlayudas, que aunque así fuera, ¿cuál es el problema? Bueno, me impresionó la ¿No? obsesión con ciertas cosas, como por ejemplo, Grupo Fórmula haciendo una nota sobre si los conectores para celulares tenían o no falso contacto. ¿Detectaste ese detalle? ¿Cargaste tu celular de casualidad? Yo llevaba una batería. Ok. Pero Sí, mira, pero- a mí no me sorprende. Pero como que se están poniendo de muy piquis, ¿no? Digamos, ya que quieran que hasta para, casi que ya hasta celulares de alquiler quieren. Es que mi iPhone requiere 45 voltios y el de la central era de 44, ¿no? Entonces ya La austeridad. no es de clase mundial. A mí no me sorprendería que Latinus sacara un documental, ¿no? Súper imparcial y objetivo, diciendo que no había en las máquinas de snacks, no había alternativas crudiveganas, ¿no? Diciendo que había una puerta que decía jale, pero había que empujarla. Demuestra que es lo mejor que le pudo pasar a AMLO, porque antes a la oposición de décadas pasadas se le distraía con el chupacabras, una cosa costosa, mediática, una campaña larga, compleja. Ahora basta con una señora vendiendo tlayudas. Sí. Esa es la oposición de hoy. Sí, y caen redonditos en todo. Gracias, Poncho. Gracias como siempre. Vámonos a una pausa. Tenemos una mesa de debate. No es un debate, más bien es una mesa de análisis con Blanca Heredia y Roy Campos sobre los mensajes de esta inauguración, sobre el documental de Pigmenio Ibarra, no sé si ya lo vieron. Hay mucho que analizar ahí, sobre el rol que tienen los militares en toda esta historia. En fin, no se vayan, viene una muy buena mesa después de esta pausa. Ayer fue, se podría decir que un día de fiesta para la llamada 4T y para el presidente de la República, porque se inauguró la primera importante obra de este gobierno. Y sabemos que para cualquier político, inaugurar grandes obras siempre es importante. Es como que es el momento en el que algo concreto se está materializando. Yo creo que esto, no importa si son políticos de izquierda, de derecha, progresistas o conservadores, es una regla casi que universal. Pero bueno, para hablar del tema, invité a Blanca Heredia y a Roy Campos, a quienes les agradezco mucho que acepten participar hoy en esta mesa. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Mucho gusto de Hola, verlos. Hernán. Hola, Gracias, Roy. Gracias a ustedes. Oigan, bueno, chicos, y ya no tan chicos algunos y otros también chicos. Sobre todo tú, Hernán. Estás muy Yo ya- mayor. Muy mayor. A ver, ¿por qué creen ustedes que para la 4T y para este gobierno es importante la inauguración de este aeropuerto? Más allá de que para cualquier gobierno sea importante inaugurar obras, pero en este caso en particular, ¿por qué es importante, Blanca?
Bien, pues primero porque pues tuvo un costo importante para el presidente cancelar Texcoco Ujú. y pues prometer que iba a poder inaugurar en menos de 3 años un nuevo aeropuerto, pues era una promesa fuerte. Y ya nada más cumplirla, pues es muy importante, ¿no? Para cualquier gobierno cumplir con compromisos es importante, pero además cumplir en estas condiciones era especialmente importante. Imaginemos que no hubiera cumplido con la fecha prevista. Por más que efectivamente le falta al aeropuerto, pues bueno, está más o menos presentable, digamos, pudo inaugurarse, hubo algunos vuelos el día de ayer y se pudo hacer la inauguración formal. En ese sentido, pues era muy importante mostrar que el gobierno sí puede y sí pudo lograr concretar una promesa que para muchos parecía un tanto, digamos, imposible de cumplir. Me parece, y dado el costo, insisto, que tuvo, no solamente en términos financieros, sino en términos sobre todo de su relación con los inversionistas nacionales e internacionales, la cancelación de Texcoco, pues creo que era muy importante poder mostrar que sí era posible hacerlo. Claro. Roy, a ver, en Consulta Mitofsky ustedes traen varios datos sobre el aeropuerto Felipe Ángeles en los que me parece que se muestra el nivel de polarización en torno a esta mega obra. Por ejemplo, en esta imagen que voy a mostrar se puede apreciar cómo entre los seguidores de López Obrador hay una gran aceptación en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, caso diametralmente opuesto al de los opositores, mientras que en población abierta las posiciones están muy divididas. ¿Por qué consideras que hay este nivel de polarización? ¿Qué datos destacas del estudio que hicieron sobre el AIFA? ¿Y cómo es esta fecha, pues, esta inauguración finalmente del día de ayer? De hecho, la respuesta que yo hubiera dado con Blanca es más o menos la misma. De las 4 grandes obras del presidente, la que más ha polarizado es el aeropuerto, ¿no? Es la que, ¿por qué? Porque se canceló Texcoco, porque Texcoco iba a ser una obra icónica del sexenio anterior, llega el presidente antes de tomar posición, la cancela con una consulta y se generan incluso amparos para que no se haga, críticas sobre si un cerro, críticas sobre costo. Para el presidente era muy importante esta, porque entraba dentro de su lógica de polarización, de vean los neoliberales, los malos, lo que querían, y lo que nosotros hacemos, que cuidamos el cerro, más transparente, más barato, más ecológico, todo este tipo de cosas, que el presidente lo había polarizado. Bueno, lo logró. El aeropuerto prácticamente es un elemento polarizador en el discurso de la 4T. Si estás en contra del presidente, crees todo lo que se diga en contra del aeropuerto Felipe Ángeles, todo. Si estás en contra de él, dices, es una centralita, está mal hecho, no va a resolver nada. Si estás a favor, estás totalmente a favor de todo lo que se diga. Aquí entonces el aeropuerto lo estamos juzgando a raíz de a quién le creemos, no del aeropuerto en sí, no de la información, sino a quién le creemos sobre el aeropuerto. Y entonces era un elemento polarizador. Si no lo inauguraba en fecha, como había dicho, el 21 de marzo, hubieran dicho un chorro de cosas y el presidente hubiera tenido que salir a justificar. Yo creo que es el aeropuerto Felipe Ángeles el elemento principal en el discurso del presidente después de haber cancelado Texcoco, ¿no? Tenía que cumplir. Así es. Ahora, Blanca, hemos conversado en varias ocasiones, tú y yo, sobre lo que representaba para cierta clase media en México el aeropuerto de Texcoco y el golpe que significó la cancelación de este proyecto. Es como si existiera una idea de que existe algo así como el derecho humano a un aeropuerto de primer mundo, ¿no? Como si esto existiera en la Declaración Universal de los Derechos Los Humanos. derechos del hombre. Ajá. Y yo creo que se vio muy claro ayer. En redes sociales, no sé si ustedes se asomaron, pero estallaron las expresiones clasistas y racistas sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Para algunos era demasiado corriente o de mal gusto. Hubo una obsesión con el tema de la venta de tlayudas. Yo le llamo ya algo así como el tlayuda affair. Hubo una cosa obsesiva con que si había puestos de ambulantes. A mí llegó una persona en Polanco ayer en un restaurante a increparme, a decirme que acababa de ver que estaban permitiendo ambulantaje en el nuevo aeropuerto y que qué imagen tan terrible
íbamos a dar ante el mundo. ¿Qué te dice todo esto, Blanca? A ver, me parece que tocas un ángulo que a mí me parece central, ¿sí? Tanto para el gobierno de Peña Nieto como para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto, sus aeropuertos eran icónicos, eran centrales, piezas centrales en su discurso, en el proyecto que vendían, que venden, en su visión del mundo. Me di a la tarea, sí revisé redes sociales, pero sobre todo quise buscar el anuncio de Peña Nieto del Naim, el 3 de septiembre del 2014, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y comparar esa ceremonia con la ceremonia del día de ayer de inauguración del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también un poco con el documental de Epigmenio Ibarra, de la productora Argos, en torno al mismo aeropuerto Felipe Ángeles. Y es muy interesante, son piezas retóricas muy reveladoras, me parece, de esta visión del mundo tan profundamente contrastante y que de alguna manera también nos explica estos números tan interesantes que nos comparte Roy sobre la polarización que genera. En el discurso que dio Peña Nieto en su momento, en 2014, anunciando la construcción del Naim, de verdad es una obra, hay que verla otra vez, desde Foster hablando en inglés, ¿no? O sea, padre Norman Foster hablando en inglés para el público de México, sí, con unos subtítulos, está bien, pero como eso es, digamos, Dice una mucho. marca de orgullo, claramente una marca de orgullo, es que uno de los grandes arquitectos del mundo vaya a construir el aeropuerto, ese que encaja con lo que tú decías de las clases medias altas, sobre todo, sintiéndose con el derecho humano a tener un aeropuerto entre comillas, clase mundial. Todo el discurso es sobre los beneficios económicos, sobre cómo este aeropuerto Naim va a ser la puerta grande, cito verbatim, de México al mundo, cómo es, digamos, la expresión de ese México que se quiere global, moderno, abierto, en lo que está pensando es en la eficiencia técnica y en convertir a México, el aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en un gran hub, en un gran punto, digamos, logístico. Los beneficios económicos, los beneficios sociales se mencionan, pero muy de pasada. Contraste, bueno, me pareció fascinante además al comienzo del discurso de Peña Nieto anunciando el Naim, le agradece primero que nada a los empresarios, a los constructores, bueno, en segundo lugar a los comunicadores, en tercer lugar a los constructores y en cuarto lugar a los arquitectos. Ese es en su discurso que él cierra el acto, ese larguísimo en donde se anunció el Naim. Contrastemos esto con los discursos del día de ayer de inauguración y con el documental de Argos, en donde, digamos, los actores son otros. Pareciera que son como dos países distintos, no solamente dos presidentes distintos. Tienen el lugar protagónico, digamos, los trabajadores, en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esos hombres y mujeres, más bien hombres que mujeres, pero hombres y mujeres que construyeron con sus manos, con sus cuerpos ese aeropuerto en un tiempo efectivamente récord, y desde luego la oda impresionante a las Fuerzas Armadas, al Ejército Sí, Mexicano. eso es una Y nota. Déjame entonces, recuperar, ahí sí, Blanca. ahí nada más termino, déjame cerrar. Sí. Rey, cada vez me convenzo más que, digamos, la obra que más debe haber influenciado directa o indirectamente a Manuel López Obrador es El Príncipe Maquiavelo, que dice siempre, bueno, pues a quién tienes que tener junto tú, pues a los más, al pueblo, más que a los pocos, porque los pocos siempre te pueden traicionar y dejar ahí chiflando en la loma, y desde luego a los que tienen el control legítimo de la coerción. Ajá, interesante, muy interesante. Roy, no sé si tuviste oportunidad de ver el documental de Pigmenio Ibarra, Sí. una obra del pueblo, así se llama, una obra del pueblo. Si me permites, déjame poner un pequeño fragmento para que la gente que no lo ha visto vea un poquito el tono del documental y ahora nos lo comentas.
¿Cómo ves, Roy Campos? Desde la música, bueno, todo. Creo que da para un análisis profundo. Oye, si no me dijeras que es de Pigmenio Ibarra, diría es una comunicación de gobierno muy al estilo de Demetrio Bilbatúa, en aquellos reportajes de la creación del México moderno y Tlatelolco y cómo mejoraba México. O sea, es en ese tono, ¿no? Pero es clara propaganda de gobierno. No un documental de los problemas que se tuvieron que resolver. No, es un documental de gobierno. Sí, sin duda. Ahora, ¿qué dirían ustedes del discurso en relación con el militarismo? Por ejemplo, déjame mostrarles esta parte del documental donde López Obrador habla de esto. Déjenme recuperar este fragmento. Les reconocemos su trabajo, su perseverancia, su honestidad y su amor por México, porque esta es una obra en beneficio del pueblo de México. Están ustedes cumpliendo cabalmente con las normas, con la ley que define el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y están ayudando al desarrollo de nuestro país. Bueno, yo les confieso que sentí un poco de miedo, porque sí sentí el tono de este documental hipermilitarista. No sé si me agarró en un momento particular, pero sí, como que sí me generó ¿Tienen una impresión semejante, Blanca? Bueno, sin duda el protagonismo que tiene en el documental de Pigmenio Ibarra, el ejército mexicano, es muy impresionante, ¿no? Yo no recuerdo, digamos, ¿no?, algo así. Sencillamente no estaba dentro ni de la narrativa del relato de la posrevolución que me ha tocado a mí ya como adulta, y desde luego los gobiernos de la transición, esa glorificación del ejército. Esto me parece que es un quiebre en ese sentido, es algo nuevo, es un punto de inflexión. Y me parece que con ello el presidente lo que está haciendo es primero reconocer y agradecer. Se lo dice explícitamente al secretario de Defensa, el apoyo que le han dado, el respaldo que le han dado. Y por otro lado le dice a los mexicanos, y sobre todo a los mexicanos que no lo quieren, le dice quién está con él. Está conmigo el pueblo y está conmigo el pueblo uniformado. Ahí la tienen, ahí se las dejo. Roy Campos, ¿cómo viste esta parte? El pueblo uniformado. A ver, mira, este discurso y en general, las entrevistas que después se han dado, que he escuchado, entran dentro de la guerra de narrativas. A ver, una narrativa te dice, el gobierno, la 4T, está militarizando al país. Está asignándole algo al ejército, labores que eran de los civiles tradicionalmente. Entonces está militarizando al país desde la Guardia Nacional, o la construcción de obras, o la administración de obras, o las aduanas, etc. Y este discurso está inmerso en la otra narrativa, que es, no estamos militarizando, estamos haciendo un ejército que no sea un ejército de guerra y que mate gente y que viole derechos humanos. Es un ejército que construye país, es un ejército que sirve al pueblo. Entonces, esto entra dentro de la guerra de narrativas, mostrar al ejército como el que construye, el que ayuda, el que está con la gente. Yo lo veo así, no agrega nada, ya lo había hecho, ya le da la administración, ya le dio la construcción, pero en el discurso muestra al ejército a favor del pueblo. Claro. Pues sí, Totalmente creo que... de acuerdo con Roy. Adelante, danos una última reflexión, Blanca, por favor. Tenemos un minutito Sí, estoy más para cerrar. totalmente de acuerdo con Roy que esto entra dentro de las guerras de narrativas, y creo que el AIFA, como en su momento decía yo, el NAIM, también entra dentro de esa otra macro guerra de narrativas. El AIFA es para Andrés Manuel digamos, la obra más importante que materializa una determinada visión de México y del mundo. Dice: México debe de sentirse orgulloso de sus ingenieros militares, de la ingeniería mexicana. En contra de aquel otro discurso, tenemos que estar orgullosos de que Norman Foster nos venga a hacer nuestro aeropuerto, ¿sí? Aquí es enaltecer
no solamente al ejército, sino a los mexicanos y a los trabajadores mexicanos haciendo esta hazaña de lograr este aeropuerto, digamos, en un tiempo récord. Que habrá que ver, tiene muchísimas interrogantes si va a funcionar o no, pero sí es una manera de concebir a México y de quienes importan en México, que es radicalmente distinta. Pues sí, qué buen análisis de Blanca Heredia y Roy Campos. Les agradezco mucho esta participación. Y a ustedes, pues de verdad les recomiendo que vean este documental de Pigmenio Ibarra y que hagan esto que dice Blanca, que creo que es un ejercicio muy útil. Vean aquella inauguración de Peña Nieto del Naim. Creo que es una muy buena recomendación, Blanca, para el análisis político y hacer ese contraste de las dos narrativas. Hay gente que, claro, pues se quedó muy convencida de ese discurso y les frustra muchísimo. Y herida de muerte. Es una herida de muerte. Es en una el herida de muerte. orgullo y en el estatus. ¿No que ya éramos globales, íbamos a ser clase mundial? Claro. Pues sí, es una herida de muerte para ese sector de la población que yo llamo, sobre todo los guanafifís, ¿no? Los que se identifican. No, y los fifís también, querido. Y los fifís y los guanafifís. Sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias y les recuerdo que ya somos 1 millón de suscriptores en YouTube. Suscríbanse ustedes también porque nos pueden seguir en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no necesitan llegar a ese viejo aparato llamado televisión porque el mundo ya cambió. Es más fácil vernos en redes, en YouTube. Entonces, si se suscriben, ya somos más de 1 millón y seremos 2 y 3 y 4 y 5 y 6, porque la octava sigue creciendo. Buenas noches. Los dejo con